Hola, yo soy Nerea y hoy vamos a hablar sobre Meiga, una de las obras del artista argentino Luis Seoane, con el fin de conocer un poco más acerca de su trabajo. La obra fue realizada en 1945 y para ella se utilizó la técnica de la acuarela sobre papel. Sus dimensiones son de 35 por 24 centímetros y actualmente pertenece a la colección de arte de Abanca. Antes de pasar a hablar de la obra, vamos a comentar un poco la biografía del autor. Luis Seoane se ha convertido a día de hoy en una de las figuras más relevantes del panorama artístico gallego del siglo XX. Hijo de emigrantes, nace en el año 1910 y con tan solo 6 años se va a trasladar a Galicia. Va a estudiar en Coruña el bachillerato y la carrera de Derecho, y en esta época va a comenzar a relacionarse también con diferentes personalidades relevantes del momento, como pueden ser escritores, políticos, artistas. A estos los conocen los faladoiros, que para los que no sepáis gallego viene de falar, de hablar, y eran lugares en los que se reunían para debatir sobre temas de interés, de actualidad, etc. A partir de aquí va a comenzar su labor política participando en diferentes manifestaciones, lo cual no va a abandonar a lo largo de su vida, ya que consideraba que los medios de comunicación eran imprescindibles para mantener vivo el espacio sociocultural. También va a comenzar a diseñar carteles para estas manifestaciones, los que le van a abrir las puertas para realizar sus primeras exposiciones. A partir de los años 30, su labor política se va a intensificar con la creación de un bufet laborista y su integración al Partido Galeguista. Sin embargo, Luis Seoane va a verse obligado a exiliarse debido a la fuerte represión ideológica que estaba sucediendo en ese momento en Galicia. ¿Ya me entendéis? Sin embargo, desde Buenos Aires va a continuar defendiendo su ideología, participando en diferentes revistas, convirtiéndose así en una de las figuras más relevantes para la democracia gallega. Es en esta época, entre los años 40 y 50, cuando va a tener lugar la creación de la obra de Meiga. A través de esta obra vemos todos esos elementos que caracterizan su obra, como puede ser la tendencia a la simplificación, es decir, él consideraba que la línea y el color debían ser tratados como elementos independientes. Algo que debemos destacar también es el cromatismo, que pese a no tener claroscuros, este va a destacar por tener intensidad y ser vívido. Los colores que van a predominar serán el rojo, el naranja o, como vamos a ver en esta obra, el azul índigo. El color se va a ir expandiendo por todo el lienzo, creando campos geométricos que van a acentuar la rigidez de las escenas. La línea va a estar caracterizada por el uso de la pintura negra y esta se va a convertir en la indicación de un simple detalle, como puede ser una mano, un pecho, etc. Seoane va a crear la obra en una etapa de reivindicación total de la identidad, como veremos a continuación. En ella se nos presenta a una mujer algo mayor, como vemos por ejemplo con esas ojeras o ese color de cabello tan grisáceo. La mujer se nos muestra de pie descalza y con unas ropas un tanto descuidadas. Detrás de ella encontramos otros dos personajes que están desnudos y sin rostro. El personaje de nuestra izquierda estaría situado de frente al espectador mientras está sujetándose un pecho con la mano derecha. Sin embargo, la figura de la derecha es masculina y está de espaldas a nosotros. Y también podemos destacar que los personajes están situados como entre una especie de neblina oscura. En cuanto a la iconografía, la figura frontal podría estar relacionada con una especie de bruja de la fertilidad, debido a que encima de su cabeza hay una luna, que además de simbolizar la noche, esta también es un símbolo de fecundidad en muchas culturas. Otro símbolo podría ser ese palo que está sujetando con la mano derecha y que podría estar relacionado con el mundo de la mística. A raíz de esta interpretación podríamos decir que las figuras que se encuentran en el plano inferior podrían ser una reinterpretación de Adán y Eva como un símbolo de esa fecundidad de la que hablamos. Si nos vamos a los rasgos formales, vemos una influencia picassiana de finales de los años 20 con esos colores tan brillantes, pero siempre limitados a esa gama cromática de colores fríos. En cuanto al color, el azul es el protagonista del cuadro, que nos hace recordar a la obra de Paul Klee con ese mundo mágico y místico. También podemos destacar esa tendencia a la sencillez o simplificación de la que hablábamos antes, es decir, el autor nos deja claro con esta obra que busca solo representar aquello que considera más importante. En este caso, la bruja sería el elemento principal, por lo que para ella ha recurrido a un mayor nivel de detallismo. Sin embargo, para las figuras de la parte de detrás, vemos que ha decidido aplicar un estilo más bien minimalista. A través de este detallismo consigue crear en el espectador una sensación de extrañez, debido a que el rostro de la bruja nos genera un sentimiento de incomodidad, ¿no? Como por ejemplo con esas cejas tan pobladas o esos ojos que son asimétricos. La desproporción la vemos también en los brazos, ya que está sujetando una especie de palo con la mano derecha y ambos quedan como desproporcionados. Después de la creación de la obra, Luis Seoane va a formar parte de las vanguardias del siglo XX y de la creación artística americana. Sus obras van a estar expuestas en las galerías de Latinoamérica y de Estados Unidos, pero también va a continuar realizando exposiciones por toda Europa. Además de por su pintura, Luis Seoane va a destacar en literatura, cultivando géneros como el teatro, el ensayo, la lírica, etc.
Algunas de sus obras más importantes son Fardei desiliado o A soldadeira. Sobre 1970 va a vivir sus últimos años de vida con mucha discreción en Galicia, donde comenzará a trabajar en Sargadelos. Aquí va a continuar su labor política y tras plantearse regresar a su lugar natal, finalmente va a fallecer en Coruña en 1979. Meiga es el resultado de un proceso de depuración técnica y estilística que va a ser resultado de una etapa en la que Seoane pretende reivindicar todas esas figuras relevantes de la Galicia del momento. En este caso, como protagonista va a tomar al símbolo de la mujer gallega, convirtiéndola en una meiga, envuelta siempre en un halo de heroicidad. Es muy interesante ver cómo Seoane decide coger el símbolo de la mujer y relacionarlo con el de la bruja, reinterpretando su significado más primitivo. Por tanto, podemos decir que el arte actual gallego está impregnado de la poética del autor, de su fuerza, de sus colores, de su brillantez. Se trata de un artista que estaba implicado directamente con su pueblo y que colaboró a la reconstrucción de la identidad de una nación que por momentos parecía perdida. Su obra alude a la solidaridad, a las clases más desfavorecidas de la sociedad y todos aquellos que defienden el progreso. Por ello, Meiga y otras obras de Luis Seoane van a tener una trascendencia en la actualidad, sirviendo de inspiración para los artistas del momento y para recordar a aquellos que ya no están entre nosotros. Sus dimensiones son de 35 por 34. Esta parte es chunga. Van a aportarle pues ese movimiento a la escena. No, al revés. A partir de los años 70 va a vivir en Galicia el resto de sus días. El resto de sus días, Dios mío.